Empecemos. Hoy vamos a ver toda la parte de cinética química, la parte práctica. Así vamos a desarrollar el trabajo práctico número 7. Antes de comenzar a resolver los ejercicios, veamos algunos conceptos básicos para que podamos hacer la parte numérica, ¿sí? ¿A qué nos referimos o a qué se dedica el estudio de la cinética química? Justamente se dedica a estudiar lo que es la velocidad de las reacciones químicas, ¿sí? Es decir, yo voy a tomar como ejemplo una reacción A, un componente A, que pasa a B más C. ¿Sí? Son componentes cualquiera, A, B y C, ¿sí? Todas las reacciones, no todas las reacciones, perdón, se producen a la misma velocidad. Algunas se producen a mayor velocidad y otras a menor velocidad, ¿sí? Ahora, matemáticamente, cómo se expresa la velocidad de una reacción que tiene este tipo, A que me da B más C? La velocidad se la mide como menos la derivada de la concentración del componente A o del reactivo con respecto al tiempo, ¿sí? De esa manera yo puedo sacar, puedo expresar a la velocidad, ¿sí? Es decir, que la unidad de la velocidad va a ser en mol por litros, que corresponde a la unidad de la concentración, y el tiempo, que es en segundos. Esa es la velocidad de una reacción. Recuerden que la velocidad de la reacción se la mide con respecto al reactivo, ¿sí? Yo estoy analizando qué tan rápido se produce esa reacción. Mi reactivo en este caso es el componente A. Por supuesto, yo puedo analizar también otra reacción, una reacción en la que yo tengo A más B, que me puede dar C más D. ¿Sí? Eso también. Aquí la velocidad en A. Me había faltado poner eso, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender qué tan rápido o qué tan lento sea la velocidad de una reacción? Hay algunos factores, ¿sí?, que me determinan a mí si una reacción va a ser más rápida o más lenta, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? Primero, depende de la naturaleza de los reactivos, ¿sí? Entonces vamos a poner acá de la naturaleza de los reactivos, ¿sí? Por ejemplo, si reacciona hidrógeno más oxígeno me da agua, ¿sí? O si reacciona sodio más agua me da hidróxido de sodio, ¿sí? Hay algunas reacciones que son más fáciles que se produzcan que otras, ¿sí? Por eso depende de la naturaleza de los reactivos. ¿De qué más va a depender? De la concentración, ¿sí? Por supuesto, si yo tengo reactivos que están más concentrados, va a ser, posiblemente va a ser una reacción más rápida que si yo tengo la concentración de los reactivos más diluidos, ¿sí? Entonces depende de la concentración de los reactivos. ¿De qué más va a depender? De la temperatura, ¿sí? Y por último, también va a depender de los catalizadores. ¿Se acuerdan lo que son, o leyeron lo que son los catalizadores? Yo ¿O, no, profe. o escucharon hablar de los catalizadores? No, profe. ¿No? No, profe. Los catalizadores eh, son aquellas sustancias, ¿sí?, que sirven para acelerar una reacción, ¿sí? Hay algunas reacciones para acelerar o para disminuir la velocidad. Hay algunas reacciones en las que uno sí quiere
que la velocidad sea más rápida. Pero hay algunas reacciones que uno no quiere que sea tan rápida, entonces le pone un catalizador, ¿sí?, que me permite inhibir esa reacción. Esos son catalizadores, ¿no? Son sustancias que no reaccionan, ¿sí? El objetivo del catalizador no es reaccionar en la reacción química, sino ayudar un poco a que se produzca la reacción o que no se produzca, o que se produzca más lento, ¿sí? Entonces, estos cuatro factores, perdón, depende la velocidad de la reacción. Ahora bien, ¿cómo se expresa la velocidad en una reacción química? Nos fijemos en esta que tenemos aquí. La velocidad siempre se la deja expresada como una constante K por la concentración de los reactivos. Por la concentración de los reactivos elevado a un exponente, que yo lo voy a poner aquí para que se lo tengan en cuenta. Esto tiene un coeficiente A y esto tiene un coeficiente B. El exponente es elevado al coeficiente A y al coeficiente B, ¿sí? Esa es la manera de expresar la velocidad de una reacción, ¿sí? Si yo quiero expresar la de la primera ecuación, ¿sí?, me va a quedar la velocidad igual a la constante por la concentración de A elevado al coeficiente A. Profe, y ahí tendríamos también que agregarle la unidad, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ahora vamos a ver el tema de las unidades, ¿sí? Pero siempre vos sabés que la unidad de la velocidad, ¿sí?, es esta, mol por litro por segundo. Eso siempre va a suceder. Independientemente si tenés un reactivo o dos reactivos, siempre la velocidad va a tener esa unidad. Las unidades que te van a cambiar a vos van a ser las de la constante K, esta. Y ya vamos a ver cuáles son las unidades. Ahora, esos numeritos que ustedes ven acá, los factores A, B y A, ¿eh?, a mí me determinan el orden de la reacción. El orden de el orden de la reacción, sí. ¿Sí? Hay reacciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿sí? Y también hay reacciones de orden cero, ¿sí?, de orden cero, ¿sí? ¿Cómo determinas el orden de una reacción? Ese orden de la reacción se lo determina, por supuesto, de manera experimental, ¿sí? O también vos lo podés determinar fijándote estos coeficientes, ¿sí? Es decir, a ver, voy a pasar a otra página. Veamos. Yo tenía A más B, que me daba C más D. La velocidad de la reacción dijimos que era K por la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. Siempre es con respecto a los reactivos, ¿sí? Entonces, en el orden, ¿cómo los vas a sacar? El orden es N
igual a quién? A A más B. Eso te va a dar a vos el orden de la reacción, ¿sí? Que puede ser de orden 0, de orden 1, de orden 2 y de orden 3. ¿Sí? Ya lo vamos a ver aplicado a ejemplos nosotros, ¿sí? Pero esto quiero que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, para cada orden, ¿sí? Yo voy a tener una constante con una determinada unidad, ¿sí? Entonces analicemos primero las reacciones de orden 0. Para las reacciones de orden 0, la concentración final va a ser igual a ¿qué? A la concentración de A inicial menos la constante por el tiempo, ¿sí? Esa es una ecuación. Y para las reacciones de orden 0, esa constante tiene unidades de mol por litros por segundo. Bien. Todo esto vayan anotando porque le va a servir para el parcial, ¿sí? Ahora, nosotros estábamos tomando, ¿sí? Yo les voy a poner aquí la reacción A que se descompone en B más C. Fíjense que es un compuesto A que se descompone y me da B y me da C, ¿sí? Para las reacciones de orden 0, la concentración del componente A, la concentración final, va a ser igual a la concentración inicial menos K por T. Y la constante tiene estas unidades, mol sobre litros por segundo, ¿sí? Ahora ustedes imagínense que ese compuesto A, ese componente A, ¿sí? Después de un determinado tiempo, su concentración, por supuesto, se va a ir, va a ir disminuyendo, va disminuyendo, ¿sí? Se hace cada vez más chica, ¿sí? Y ahí vamos a definir lo que se conoce como el tiempo de vida media, ¿sí? Seguramente en algún momento de su vida habrán escuchado hablar del tiempo de vida media, ¿sí? ¿Qué es el tiempo de vida media? Tiempo de vida media. Es el tiempo en que tarda ese componente o ese compuesto en disminuir su concentración hasta la mitad. Por eso se le dice tiempo de vida media, ¿sí? Entonces, y se lo simboliza así. Tiempo medio va a ser igual a ¿qué? A un medio, perdón, perdón, va a ser igual a la concentración de A sobre 2 por la constante K, ¿sí? Entonces, a ustedes cuando le digan que tienen una reacción de orden 0, automáticamente se tienen que dirigir a estas ecuaciones que tienen acá, ¿sí? Tiempo de vida media, lo voy a escribir en forma de ecuación, es el tiempo en que la concentración disminuye a la mitad con respecto a la concentración inicial, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Así no sigo avanzando mucho. Yo Quedó no claro, tengo profe. yo no ¿Cómo? tengo muy claro, profe, pero capaz que se me va aclarando con los ejercicios. Con los ejercicios me parece que sí, sí se le va a quedar. Lo que pasa es que yo no puedo darle tanta teoría, ¿me entendés? Sino, por eso trato de hacer una síntesis. Pero yo Sí, creo sí, que sí, sí. ahora cuando veamos los ejercicios, pero yo lo que necesito es que tengan en claro estas ecuaciones. Es más, si pueden ustedes,
Si tienen un papel ahí, vayan escribiendo estas ecuaciones, así cuando hagamos los ejercicios, se les va a hacer más fácil y se van a acostumbrar, ¿sí? Tenemos las reacciones de orden 0. Ahora vamos a las reacciones de orden 1. ¿Sí? Después voy a volver para atrás, ¿sí? Tenemos las reacciones de primer orden. Para las reacciones de primer orden, recuerden que seguimos hablando de un compuesto A que se descompone en B más C. Y eso no lo pierdan de vista. El logaritmo neperiano de la concentración final de A va a ser igual al logaritmo neperiano de la concentración inicial menos la conductividad por el tiempo. Y la constante tiene unidades de 1 sobre segundo para reacciones de primer orden. ¿Sí? Y el tiempo de vida media va a ser igual al logaritmo de 2 sobre la constante. Estas ecuaciones son así, ¿sí? No hace falta que la deduzcan, por eso yo les doy directamente las ecuaciones. ¿Sí? Cuando las reacciones son de segundo orden, yo tengo 1 sobre la concentración de A menos 1 sobre la concentración inicial de A igual acá a la constante por el tiempo. ¿Sí? Y la constante tiene unidades de mol por litro por segundo. Bien. Ahora, a ver, independientemente de si yo tengo reacción de orden 0, de orden 1 o de segundo orden, ¿sí? Fíjense en que todas las ecuaciones, por ejemplo, si analicemos esta de primer orden. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Para calcular, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, a ver, tengo un compuesto A, un compuesto A que tiene una concentración de 5 moles por litro, por ejemplo, una concentración inicial de 5 moles por litro. Al cabo de una hora, ¿cuánto vale la concentración final? Entonces, ¿cuáles son los datos que vos vas a conocer? La concentración inicial, ¿sí? El tiempo, porque te estoy preguntando en cuánto tiempo va a tener una concentración, cuál es la concentración, perdón, en un determinado tiempo. Y esta acá es una constante, que vos la vas a tener como dato a esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces para determinar la concentración de A? Directamente lo despejás. ¿Sí? Por supuesto, esto ya es matemático. ¿Sí? O si vos tenés una reacción de segundo orden, ¿sí? Yo te vuelvo a preguntar lo mismo. Las reacciones de segundo orden, yo tengo una concentración inicial de 5 moles por litro y yo quiero saber cuál va a ser la concentración final al cabo de una hora, por ejemplo. Y vos tenés aquí la concentración inicial, la constante K y el tiempo, que es una hora. Entonces vos tenés que despejar esta concentración. ¿Sí? No sé si más o menos se va entendiendo un poco más. Sí, profe, con el ¿Sí? ejemplo. Por ahí vamos agarrando. ¿Sí? A ver, ahora a ver, quiero que volvamos atrás. ¿Sí? Entonces, haciendo un repaso muy rápido, tenemos la cinética química, que estudia la velocidad de las reacciones. ¿Sí? Vos podés tener una reacción A que se descompone en B y C. ¿Sí? Entonces, la velocidad se la calcula como menos la derivada de la concentración con respecto al tiempo.
la unidad de la velocidad es mol por litro por segundo. ¿Sí? Depende la reacción, la velocidad de la reacción depende de la naturaleza de los reactivos, de la concentración, de la temperatura y de los catalizadores. Además, vos podés expresar esa velocidad con esta ecuación. Si lo expresas de esta manera, es porque estás analizando este tipo de ecuaciones de reacción. Si lo expresas de esta manera, estás analizando este tipo de reacción. El orden de la reacción te lo dan los coeficientes. Es decir, veamos aquí. En esta reacción, vos la dejas expresada de esta manera. Y el orden va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes A más B. Si la reacción es de orden 0, las concentraciones se calculan de esta manera, la constante tiene esta unidad y el tiempo de vida media se calcula de esta manera. Si la reacción es de primer orden, la concentración se calcula de esta manera, esta es la ecuación final, la constante tiene esta unidad de 1 sobre segundo y el tiempo de vida media es logaritmo de 2 sobre la constante. Y si es de segundo orden, 1 sobre la concentración A menos 1 sobre la concentración inicial de A es igual a la constante por el tiempo. Ahora lo apliquemos, veamos los ejercicios. Acá espero que nos Profe, ayude. una pregunta. Sí, ¿De segundo orden no hay tiempo de vida media? no, de segundo orden directamente no lo analizamos, ¿sí? Porque generalmente son las de orden 0 y de orden 1, nada más. Ah, bien, bien. Bien, bien. O sea, de tercer orden tampoco. No, porque es difícil que tengas reacciones de tercer orden, ya siempre son de orden 0, 1 y hasta 2, ¿sí? Bien, Ya profe, de bien. 3 Gracias. es más complicado, ¿sí? No nos compliquemos más ahora, ¿sí? A ver, veamos. Eh, veamos el ejercicio 1. Fíjense, dice, indicar el orden de la reacción para cada reactivo y el orden global e indicar las unidades de las constantes. ¿Sí? Lo que yo les dije recién es cómo sacamos nosotros el orden global. ¿Sí? Saquemos el orden global. A ver, para esta primera, ¿cuál sería el orden global? El orden de la reacción. ¿Qué les parece? ¿A qué coeficiente está elevado este A? A la 1. A la 1, exactamente. Es de primer orden. ¿Sí? Veamos esta segunda. ¿Cuál es el orden de esa reacción? ¿Qué les parece? Orden 2. Orden 2. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando el de A que vale 1 y el de B que vale 1. ¿Sí? Entonces, orden 2. ¿Y el C? De orden 3. Orden 3, exactamente. ¿Sí? ¿Ven? Así se determina el orden de la reacción. ¿Sí? Ustedes suman los coeficientes y le ponen el orden ahí. ¿Sí? Ahora, ese orden que yo analicé aquí es el orden global, porque es de toda la reacción. Yo puedo tener el orden del reactivo. ¿Eh? A ver, tratemos de deducirlo. Para el inciso A, ¿cuál es el orden con respecto al reactivo A? ¿Cuál es el coeficiente de A? 1. 1. Bien. Para el inciso B, ¿cuál es el reactivo, el orden con respecto
al reactivo A? 1. 1. Uno también. ¿Y cuál es el orden con respecto al reactivo B? Uno. 1. 1. Perfecto. Veamos el C. ¿Cuál es el orden con respecto al reactivo A? 2. Dos. 2. Bien. ¿Y con respecto al reactivo B? Uno. 1. Perfecto. ¿Ven que no es difícil esta parte? ¿Sí? Es fijarse los coeficientes que tiene la expresión de la velocidad. ¿Sí? Y saco el orden. ¿Sí? O también, o también puede suceder al revés. ¿Sí? Veamos en el siguiente ejercicio. ¿Quedó alguna duda de del ejercicio 1? Profe, no, faltaría sacar las unidades. Ah, perdón, las unidades, sí. Las unidades. Cuando es de orden 1, ¿qué unidad tenía acá? 1 sobre segundo. Cuando tenía orden 2. Era mol sobre litros por segundo. Bien. Y cuando tenía orden 3, ¿lo vimos eso? No, profe, No. porque ¿Y cómo sacarían ustedes la unidad de los K sin saberlo de memoria? Miren, nos fijemos aquí. Hagamos esto que está acá. ¿Sí? Yo le voy a indicar acá con una flecha. Yo voy a despejar acá. ¿Sí? K va a ser igual a que a la velocidad sobre la concentración de A por la concentración de B. ¿Qué unidad tiene la velocidad siempre? mol por litro sobre litros por segundo. Exactamente. Y aquí, ¿la concentración en qué se mide? La concentración molar. Mol por litro. La concentración de B también mol por litro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Se cancela este mol por litro con este. ¿Sí? ¿Y cómo me va a quedar la unidad de K? Igual a, igual a qué me va a quedar. Mol sobre litro por segundo. Ah, no. No, Segundos sobre mol sobre litro. litro, el litro pasa para arriba, este pasa para acá. Litros, mol segundo. ¿Lo ven? ¿Se ve ahí? Sí, profe, pero ese sería para el de orden 2. Para el de orden 2, sí. Para el orden, mira, fíjate que para el orden 1, a ver, lo hagamos el del orden 1, lo hagamos aquí. Comprobemos que esa es la unidad. ¿Eh? A ver, lo hagamos con rojo. Voy a despejar la constante K igual a la velocidad sobre la concentración de A. La velocidad tiene unidades, como dijimos recién, de mol por litros por segundo. Y la concentración, mol por litro. Mol por litro. Cancelo, cancelo y me queda, fíjate, 1 sobre segundo. ¿Ven? O sea, si no se acuerdan ustedes la unidad de la constante, lo despejan y lo sacan.
¿sí? Entonces el de orden 3 quedaría litros sobre mol por segundo al cuadrado. El segundo no al cuadrado. Litros cuadrado sobre mol Vea, cuadrado, algo así. exactamente. A ver, hagamos el de orden 3. Yo voy a borrar esto para que podamos hacer el de orden 3. Yo voy a despejar de aquí la constante. La constante es igual a la velocidad sobre la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. La velocidad tiene unidades de mol por litros por segundo sobre mol cuadrado sobre litros cuadrados por mol por litro. ¿Sí? Cancelo esto mol por litro y me va a quedar como litros cuadrados sobre mol cuadrado por segundo. Ahí tengo esa unidad. ¿Se va entendiendo ahora, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pero, profe, una pregunta, ¿no es lo mismo Sí, que yo ponga el mol arriba y el litro abajo? ¿No, verdad? No, 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 si el mol Porque está así lo había expresado usted, creo, en la teoría que estaba dando. Mol sobre litros por segundo, algo así. la de orden 2. Sí, o capaz que leí mal. A ver, verifiquemos esto. En la reacción de segundo orden, despejo, me queda K, velocidad sobre concentración de A por concentración de B. La velocidad tiene unidad de mol sobre litros por segundo. Y la concentración mol por litro y mol por litro. Cancelo este mol por litro con este mol por litro. Este litro pasa al numerador. Entonces me queda litro sobre mol por segundo. No, así está. Capaz que escribí mal algo. Encima no puedo volver. Sí, sí, No, pasa porque que ya cuando lo... estaba dando la teoría, a las unidades le había dado al revés, a mol sobre litros por segundo, a las de orden 2. Ah, perdón, capaz que lo puse mal. Sí, 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 pero pasa que por eso le digo, de memoria, no, capaz que me equivoqué. No, no, no pasa nada. No pasa nada, ustedes lo deducen de esta manera. ¿Sí? Si alguien lo Bien, profe. anotó, cambie, invierta las unidades, porque fíjense que aquí está la demostración de cuáles son las unidades. ¿Sí? Aquí está la de primer orden, la de segundo orden y la de tercer orden. ¿Bien? Bien, profe. ¿Seguimos? Vamos al ejercicio 2. Ahí está. Veamos. Fíjense que ahí tenemos ahora una reacción que dice 2 hidrógeno más 2 monóxido igual a 2 de agua más 2 de nitrógeno. Calculan la velocidad de la reacción cuando la concentración de hidrógeno es 0,002 moles por decímetros cúbicos o litro. La concentración de monóxido es 0,003 mol por litro. Y la constante, perdón, igual a 8,9 por 10 a la 4 mol cuadrado, perdón, eh, esto es litro cuadrado sobre mol cuadrado por segundo. ¿Eh? Veamos. Tenemos la velocidad, ya tengo la expresión aquí de la velocidad, igual a K por la concentración de hidrógeno por la concentración de monóxido al cuadrado. ¿Sí? Ese 2 que está ahí al cuadrado, chicos. ¿Sí? Este. Fíjense en qué orden tiene la reacción esta.
3. Orden 3. ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que hicimos recién? La unidad que tenía la constante. Litros cuadrados sobre mol cuadrado por de, segundo. Bien. Y fíjense en aquí. Esta constante, fíjense en la unidad que tiene. ¿Sí? Mol cuadrado o mol a la menos 2 que va en el denominador, segundo a la menos 1 que va en el denominador, y decímetros a la sexta, que es lo mismo que decir decímetros cúbicos al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que está puesto ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya tenemos nosotros la reacción de tercer orden. ¿Sí? Lo tenemos tanto expresado en la velocidad, aquí, porque hicimos 2 más 1 igual a 3, o también en la constante. Cualquiera de las dos me está indicando que es una reacción de orden 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Determine la velocidad. Entonces, reemplazamos. La velocidad va a ser igual a la constante, que vale 8,9 por 10 a la 4 litros cuadrados sobre mol cuadrado por segundo. Por la concentración de hidrógeno, me dice que vale 0,002 mol por decímetros cúbicos o mol por litro. 0,002 mol por litro. Por la concentración de monóxido, que es 0,003 mol por litro, todo esto al cuadrado. Para el que tenga calculadora, ¿cuánto le da esto? Cancelamos este mol con un solo mol. ¿Sí? Cancelamos este litro cuadrado que se genera aquí con este litro cuadrado. ¿Sí? Y fíjense en algo más. Aquí me quedaba un mol en esta partecita. Lo vuelvo a cancelar, ¿sí? Con un mol de aquí. Entonces la unidad me va a quedar mol sobre litro por segundo, como dijimos al comienzo. ¿Sí? ¿Y cuánto me da ese valor? puede ser que de 1,6 por 10 a la menos 3. ¿Así le da a lo demás? Sí, profe, a mí me decía también. 1,6 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Bien, perfecto. Ahí está, esa es la velocidad de la reacción. ¿Sí? O sea, ¿qué identificamos aquí nosotros recién? El orden, recién dijimos que era de orden 3, que hicimos la deducción, ¿por qué? Por la expresión que aparecía aquí de la velocidad, sumando los coeficientes 2 más 1, ¿sí? O también teniendo en cuenta la unidad. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas me decía que era de orden 3. Y como me pide la velocidad, lo único que tenía que hacer era reemplazar los valores. ¿Sí? Y obtenía este resultado. Bien, creo que ahora va quedando un poco más claro, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí. Bien. A ver, veamos otro. Veamos el 3. Ya vamos terminando, ¿sí? Ya queda poco. Dice la constante de la velocidad de reacción, ¿sí? Para esta reacción
Dice, a 673 es de 0,5 litros o decímetros cúbicos sobre mol por segundo, y la reacción es de primer orden respecto al monóxido de carbono y al dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Fíjense que me está diciendo que es de primer orden con respecto a un reactivo y de primer orden con respecto al dióxido de nitrógeno. ¿Sí? No me está dando el orden global. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto vale el orden global? 2. 2, exactamente 2. ¿Sí? Nosotros lo podemos hacer, fíjense, ponemos la velocidad, dejamos expresada la velocidad de esta reacción como la constante por la concentración del monóxido elevado a la 1, ¿sí? Porque vale 1, por la concentración del dióxido de nitrógeno elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, el orden global es igual a 2. ¿Sí? Y el orden con respecto al monóxido es igual a 1 y el orden con respecto al dióxido de nitrógeno es igual a 1. ¿Sí? Tenemos orden global y orden por reactivos. ¿Sí? Y después me pide, perdón, antes que me olvide. Además de darme cuenta yo por el dato que me dice del orden, ¿sí? Del reactivo A y del reactivo, perdón, del monóxido de carbono y del dióxido de nitrógeno. ¿Por qué otra cosa me doy cuenta yo del orden de la reacción? Por la unidad de K. Por la unidad de K, exactamente. K vale 0,5 litros por mol por segundo. ¿Sí? Entonces me está preguntando cuál es la velocidad de la reacción cuando las concentraciones valen 0,025 y 0,04 de monóxido de carbono y de dióxido de nitrógeno. Entonces hacemos 0,5 litros por mol por segundo por la concentración del monóxido vale 0,025 mol por litro por 0,04 mol por litro. Cancelo este con este. ¿Y cuánto me da la velocidad? 0,0005. 30, profe. 3,0. Sería mol sobre litros por segundo. ¿Sí? Se sigue respetando la velocidad, la unidad de la velocidad. Profe, y el dato ese de 673K no lo consideramos para nada. No, aquí en este caso no influye. ¿Sí? No, por ahora no. Bien. En realidad, a ver, si lo profundizamos un poco más al cálculo para determinar otras variables, te va a hacer falta la temperatura. Pero acá no. Acá no le hagamos caso a la temperatura. Bien. Bien, profe. Bueno, veamos otro ejercicio. El ejercicio 4, ¿es verdad? Sí. Dice, en el estudio cinético de la reacción, ¿sí? Tenemos esa reacción, se observó que la concentración molar del ácido acético, que es este, ¿sí? Varía desde 0,0266 hasta 0,0248 mol por litros en 5,4 minutos. ¿Cuál es la velocidad promedio
de la reacción en ese periodo. A diferencia de los otros puntos, fíjense que aquí no tenemos nosotros ni el orden de la reacción, ni el valor de la constante, ¿sí? Que si bien es cierto, nosotros lo podemos expresar, esto sería como una reacción A que me da B más C. ¿Sí? Algo parecido. Y yo puedo expresar y decir, bueno, la velocidad va a ser la conductividad por la concentración de A. ¿Sí? Pero fíjense en un dato acá. Yo tengo una variación de la concentración. Varía de 0,0266 a 0,0248 en 5,4 minutos. ¿Sí? Como no podemos determinar nosotros esa velocidad con esta ecuación, ¿sí? Lo vamos a hacer con la definición. ¿Qué dice la definición? Dice que la velocidad para cualquier reacción, perdón, para cualquier orden de reacción va a ser igual a menos, ¿se acuerdan? La derivada de la concentración con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Era la primera ecuación que puse. Esa es la definición de velocidad de la reacción. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo único que vamos a hacer es separar variables. Esto es álgebra, ¿sí? O cálculo. Tengo dt por la velocidad igual a menos dca. Cuando separo variables, lo que hago es integrar después. Y digo que en el instante inicial del tiempo igual a 0, la concentración inicial vale 0,0266 mol por litro. Cuando el tiempo vale 5,4 minutos, perdón, lo voy a pasar a esos minutos, lo voy a pasar a segundos. ¿Sí? ¿Cuántos son 5 minutos? Los Minutos. 5,4 minutos son 324 segundos. 6 por 5, 30, 300 segundos. ¿Sí? A los 300 segundos, mi Pero concentración profe final. nos pide 5,4 minutos Ah, perdón, 5,4. Sí, 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 sí. Perdón, con perdón. 324. 324. Entonces, 5,4. 324, bien. Cuando vale 324 segundos, la concentración vale 0,0248 mol por litro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos. La velocidad sale como una constante por 324 menos 0 igual a menos 0,0248 mol por litro menos 0,0266 mol por litro. ¿Cuánto les da la velocidad? Aquí. Hagan la resta. 0,0248 menos 0,0266, que esto le da un número negativo, pero con este negativo se le hace positivo, ¿sí? Dividido en 324 segundos.
¿Lo tienen? A mí me da, profe, 5,5 por 10 a la menos 6. Puede ser, sí. 5,5 por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades? En mol por litros por segundo. Bien, esta es otra forma de calcular la velocidad. Ustedes se tienen que fijar siempre en los datos que tenga el problema. Profe, una pregunta. Diga. Este tema de integrar y todo eso siempre va a ser la misma mecánica porque no va, en mi caso, por ejemplo, no tengo idea de integrales todavía porque no nos enseñaron. ¿No les enseñaron ahora? ¿En Estamos en primero? derivadas recién. Después Ah, sí. sigue el tema este de integrales, pero Claro, este es la integral más sencilla. Va a ser lo único. No hay otra forma. ¿Sí? No te bien, bien, preocupes que no va a haber nada raro. Es esto, así. Esto es la única forma de calcular, no hay otra. ¿Sí? Se integra de esa manera. ¿Sí? ¿Sí? No te preocupes. bien, profe, gracias. Vamos al último ejercicio. ¿Sí? Y ya vamos terminando. Profe, el ejercicio 3 no lo hacemos. ¿El 3 no lo hicimos recién o no? Creo que no. A ver. Sí, sí, lo hicimos, creo que fue. Este. Ah, bien, bien. Sí, Sí, sí. sí, sí lo hicimos. Sí, 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 venía Olvidé. por orden, lo venía haciendo, por eso me parece raro. Bien. Veamos el último ejercicio. ¿Sí? Dice, un contaminante invade una zona local. Se demostró que el contaminante decae según una reacción de primer orden, ¿sí? Con una constante cinética de 3,8 por 10 a la menos 3, hora a la menos 1 o 1 sobre hora, ¿sí? O 1 sobre tiempo. Calcular el tiempo necesario para que la concentración del contaminante disminuya a la mitad de su valor inicial y a la cuarta parte de su valor inicial. Entonces, fíjense que nos dice que tenemos una reacción de primer orden. ¿Sí? Y me pide que calcule el tiempo para que la concentración... Ah, perdón, y me da la constante igual a 3,8 por 10 a la menos 3, hora a la menos 1. ¿Sí? O 1 sobre hora, ¿sí? O 1 sobre tiempo. Calcular el tiempo necesario para que la concentración del contaminante disminuya a la mitad de su valor inicial y a la cuarta parte. ¿A qué les hace recordar lo que vimos recién cuando hablamos de disminuir su valor a la mitad del valor inicial? ¿Cómo se llamaba ese tiempo? Tiempo de vida media. Tiempo de vida media, exactamente, ¿sí? Y cuando era de primer orden, ya directamente ustedes se pueden fijar en la ecuación, no hace falta que la deduzcan. Cuando es de primer orden, el tiempo de vida media se la calcula como el logaritmo de 2 sobre k. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Logaritmo de 2 sobre k, que vale 3,8 por 10 a la menos 3, hora a la menos 1. ¿Cuánto le da ese tiempo de vida media? Logaritmo de 2 sobre 3,8 por 10 a la menos 3. 182,4. 182,4.
3,4 horas. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo que tarda ese contaminante en disminuir su concentración hasta la mitad. ¿Sí? Y ahora me pide a la cuarta parte de su valor inicial. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué les parece? Con una regla de 3. Eh, no, fíjate, analiza esta ecuación, mira, esta que tenés aquí. Si para sacar el tiempo de vida media o para, o para sacar el tiempo a... Sería, en vez de logaritmo de 2 sería logaritmo de 4. Exactamente, muy bien. Sería el logaritmo de 4. Entonces, en el punto B, el tiempo para que se reduzca a la cuarta parte sería logaritmo de 4 sobre K. ¿Sí? Es parecido al concepto de tiempo de vida media. Vos le podés llamar tiempo de vida de la cuarta parte, por ejemplo. ¿Sí? Es similar el concepto. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Directamente reemplazás logaritmo de 4 sobre K, que vale 3,8 por 10 a la menos 3 hora a la menos 1. ¿Cuánto vale el tiempo? Es 364,8. 364,8 horas. ¿Sí? Fíjate que no es una relación directa. ¿Sí? ¿Ve? En una te da 182 y en la otra te da 364. Perdón, sí, es una relación directa, perdón. ¿Sí? Te da justo el doble. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió, profe. chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. No es Todo Esta claro. complicado, parte ¿no? no, profe. O sea, al comienzo parecía que sí, pero después con los ejercicios se fue aclarando todo lo del orden, lo de las unidades, ¿sí? Bueno, a ver, voy a cortar la grabación para que no se haga largo el video.